Mi madre había salido de la habitación un momento y yo conseguí bajarme con los tropecientos puntos que tendría por dentro, no tengo ni idea. Así que me acerqué como pude a la ventana, abrí el visillo, miré para abajo y lo que vi me cambió. Era un parque y había un niño con una pelota y un señor paseando. Y me di cuenta que la vida no se había parado, que la vida seguía, que la mía se había parado. Y que la vida iba a ser lo que yo decidiese, ni más ni menos. Soy Xavi Sánchez y este es un espacio dedicado a observar, tomar conciencia de cómo vivimos y ver si existe otra forma, otra manera. Hoy estaremos con Edu Sáenz. Con él hablaremos sobre la vida, en cómo el surf, el skate y el karate han influido en su día a día. Edu, gracias por venir hoy, tío. A ti por invitarme. Esto es como, no sé, es un honor que te llamen. Sí, no, sí. Pero es que además que yo, bueno, tú no te acordarás porque yo era muy pequeño. Vale. Pero yo la primera vez que te vi fue en la cantera. Ostras. Te hablo de, pero, o sea... Mega curry. Hace muchísimo, porque me acuerdo que a partir de los 9 años viví cerca de Arri, ¿no? Vale. Y entonces bajaba a veces con mi madre y con los patines en línea. ¡Wow! Y yo bajaba porque la cantera me flipaba, tío. O sea, no sé, entre que, bueno, pues igual mi madre me llevaba a la playa, esa zona, ¿no sabes? Que siempre ha sido como muy chula. Eso me ha pasado. Pero había algo ahí, tío, que era bestial, tío. O sea, no sé, ese lugar, ¿sabes? Y me acuerdo que, bueno, ahora me acuerdo de muchos que ya habéis crecido, ¿no sabes? Y de veros de chavales allí, ¿no? O más jóvenes. Y me acuerdo de ti, tío. Además tengo la imagen... como yo estaba como en la parte de los lates, sí. Y andabas por ahí, tío, y estabas hablando y no sé, o sea, no me acuerdo de qué estabas hablando, pero me llamó la atención, tío. Wow. Dije, hostia, ¿qué está diciendo este tío? Y era un chaval, ¿eh? Y me acuerdo que sí, con la greña que llevas así como... Es verdad, llevamos grepas. Sí. Qué buena. Así que ahí me encontraste. Ahí te encontré, tío. Sí, que hay... Es curioso que la cantera, siendo un skatepark solo, ¿no? Y siendo el skate un deporte minoritario en general, aunque ahora esté más o menos de moda, pero cuando nosotros patinábamos, pues eras dos en el instituto y no eras especialmente bien visto. Los pantalones cagados no les gustaba a la gente. Ya, totalmente como en contra, ¿no? Un poco sí, y realmente en general era porque los cinturones se te rompían, no querías clavártelos. Si llevas cinturón igual lo ibas a llevar de pinchos, bueno, tachuelas planas, como un poco como hacen los de motos, ¿no? Para patinar. Y una lección de moda para la gente, los pantalones caídos, flojeras que lleva todo el mundo. Los skates también lo llevaban así porque el skate es un deporte que se ejecuta donde la sociedad levanta el felpudo y tira la mierda. Porque allí no hay... porque están olvidados esos edificios, esas escaleras, no hay guardas jurados, y por ahí rondan por los expresidiarios y te quitan los cordones y el cinturón para cuando te meten en la cárcel para que no te ahorques. Entonces cuando salen van, pues eso, arrastradillos con los pantalones caídos, sí. ¿No? Y eso es de malote, ¿no? Así que la gente, por lo menos, bueno, que sepa por qué lleva los pantalones caídos, viene de los expresidiarios. Es que siempre ha sido súper, para mí desde niño, súper especial, ¿sabes? Me fijaba mucho en, pues lo que dices, ¿no? Aparte de la actividad en sí, que ya era como súper chula, sí, la manera de vestir, totalmente transgresor, ¿no? Yo también, de niño, pues he tendido mucho la rebeldía, ¿sabes? No... Es cuando hay que serlo. Sí, cuando tienes fuerza. Sí, total. Sí, ¿no? Pero era como que siempre... Sí, iba como... Había algo en mí que iba como en contra, ¿sabes? De todo lo que era como mandado, prohibido, juzgado, ¿sabes? Y a veces, pues no sabes cómo, ¿no? No lo piensas, pero acabamos todos en el mismo lugar, ¿no? Sí, a veces lo he comentado con, pues eso, con Aitor, con Abel, con mi amigo Abel Cuco, todos estos, Alfonso Elvira, Ferditos, porque habíamos sacado todos un poco ahí abajo chus. Todos, en definitiva, había algo que te hacía salir de casa, sea lo que sea, cada uno tenía su historia, ¿no?
Y también Algorta es una maldita colina, ¿no? Y pues montas en el patín y vas para abajo. Y la cantera, como has dicho, es un sitio especial, es precioso. No hay muchos skate, ahora sí, porque hay skateparks en todas partes. Pero en el momento en que se construyó y los años posteriores, creo que solo Marsella estaba enclavado en una playa. Y Arrigunaga tiene unas puestas de sol impresionantes. O sea, hay un momento en junio cuando, cuando salva el superpuerto y antes de que enganche el acantilado de la Galea, si el día ha llovido un poco y ha amainado el calor, cosa que cada vez pasa, es más difícil, ¿no? Porque la diferencia de temperatura entre la tierra y el agua es muy grande y acaban entrando neblinas o malos vientos. Si justo tienes la suerte que te caiga un chaparrón, te limpie y luego baje el sol, vas a ver el rayo verde, ahí en Arrigunaga. Y los skaters de fuera solían llegar aquí de cualquier país, de países, de California, de lo que sea, y de la península. Y para empezar, la mandíbula se caía al suelo y decían, pero cuántas chicas guapas hay en Algorta, ¿no? Por centímetro cuadrado, ¿no? Ellos solían tener más suerte que nosotros, ya sabes. Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entre eso, una playa entera llena de personas, agua, el paisaje es precioso, puestas de sol, algún bar, ese relajo que tiene en general el País Vasco a la hora de permitir ciertas drogas blandas. Era una gozada. Y justo debajo nosotros también solíamos hacer lo que llamábamos el golf de pobres. Llevábamos antaño había todavía, y tú lo recuerdas, hasta 3 terrenos en Arrigunaga, medio cementada la arena por toda la escoria, ¿no?, de Altos Hornos que tanto dinero nos dio, y el Alirón, el All Iron del Atleti. Sí, total. Luego, por otro lado, había esa arena tan característica que era durísima y que si se te caía un altavoz se llevaba el imán media arena, porque eran virutas también de hierro, como había en Azcorri. Y luego había tramos como en Azcorri, que todavía existe eso, con hierba. Entonces tú cogías la petanca y a veces se clavaba, a veces podía rodar, a veces botaba. Y había unos partidos impresionantes de golf ahí de petanca, ¿no? Qué chulo. Muy guapo, muy divertido. Se jugaba ahí después de patinar y eso. Es que sí que es un sitio muy especial y sobre todo me ha gustado mucho lo que has dicho por algún motivo, ¿no? Sí. Salíamos de casa, ¿sabes? Sí, exacto. Pero al final es como que cuando llegas allí, por mucho que haya gente más joven o más mayor, yo veo siempre niños, sí, ¿sabes? Sí. Niños que de alguna manera trataron de encontrar como otra familia, ¿no? Exacto. En la calle, ¿sabes? La vida, la familia de la vida. Voltaire creo que dice que cuides tu jardín. Me gusta también tu pequeño huerto, ¿no? Esa gente que si tienes la suerte de conocer y ellos confiar en ti y se abren y te cuentan cosas increíbles. Esa gente es muy especial y además alrededor de esa gente siempre orbita otras estrellas igual de buenas. En la cantera, por alguna razón, ha habido de todo tipo de gente, pero sí es cierto que, por ejemplo, Barrueta es quizás el mejor batería de jazz de España. Drexler, cada vez que viene, toca con él. Barru tocaba la batería con Germán Mediavilla y con Panochoni y con otros en las bajadas de Arrigunaga, con esa que se monta, que echábamos gasolina. Qué desfase, tío. Exacto. Ahí estaba Barrueta, tío, que es una batería del copón. Y como eso, como digo, de ahí abajo, pues Ernesto Maestro también toca la guitarra, es un músico increíble. También está Tornacholi, está Koldo Serra. Koldo Serra hacía vídeos del Verano Azul, haciendo de skate, y eres director de cine. Eso en Algorta, no somos tantos. Y lo que dices tú, ahí había un caldo de cultivo por alguna razón. ¿Quién quiere una vida fácil o placentera cuando la puedes tener interesante? Ahí había gente interesante. Por alguna razón cada uno tenía su... iba a decir su locura mental, ¿no? Pero bueno, su forma o lo que quería hacer. También Fernando Elvira es un pintor impresionante, ¿no? Vive ahora en Granada allí y es precioso el arte que hace. Así que vas como Chus, que hacer parques, ¿no? Pero también tiene
tienen la cabeza bien averiada como la mayoría de nosotros. En general es una cosa que no pasa en todos los deportes, porque el surf y el skate son formas de expresión. Entonces es habitual que un surfer sea músico, o pintor, o un skater, o sea director de cine como Spike Lee, el skater, Jason Lee, actor de cine, Ray Barbie es guitarrista de jazz, igual que Tommy Guerrero, y en el surf pasa lo mismo. Hombre, el fútbol ha sacado a Iglesias, a Julio Iglesias. Totalmente, tío. Era portero del Castilla y llegó al Real Madrid con alguna lesión, ¿no? Y creo que Bertín Osborne algo jugó al fútbol, ¿no? Pero el skate y el surf, al ser formas de expresión... Mucha similitud. Sí. Mucha similitud y lo que dices, tío, al final, y volviendo un poco a lo anterior, ¿no? Es como que los niños, ¿no? Salen de casa, buscan, ¿no? Familia, ¿sabes? A mí me recuerda también a Peter Pan. Sí. ¿Sabes? Pero a Peter Pan, wow, como el grupo de Rufio, ¿sabes? Uh-huh. Como los niños que no crecen, ¿no? Pero yo me acuerdo que no sé qué, de niño me decían como eso, como que nada, los que patináis o los que surfeáis no crecéis nunca, ¿sabes? No sois como niños, ¿no? Yo ahora lo veo como internamente el niño que no quiere que le quiten, ¿sabes? Esa naturalidad, ¿no? Esa esencia, ¿sabes? Que se va perdiendo con la edad, porque ves, ¿no? Como las personas al final tienden a ir poniéndose serias, sí, ¿sabes? Como firmes, cambian de la forma de vestir. Al final muchas veces yo lo que veo es no por una propia decisión, sino porque es como que es lo que toca, ¿sabes? Sí. Y a la vez también ves lo que dices, ¿no? Pues que muchas veces, hablando aquí con Xavi Lorriaga, me acuerdo que él sigue patinando por la calle, ¿sabes? Pero es como que muchas veces al ojo de la sociedad es como, eso es como de niños, que andas patinando con 40, 45, ¿sabes? Y en definitiva es eso, es por una parte como reivindicar, ¿sabes? Es decir, ¿por qué tengo que ponerme rígido? ¿Por qué tengo que ver la vida de una manera totalmente adoctrinada, ¿no? O súper, sí, como en paso, ¿sabes? Algo que pierde como la esencia. La esencia y la profundidad, ¿verdad? Hemos hablado de tu sobrino, de que miras limpio, ¿no? Cuando tienes esa edad. No intentar... Hombre, poco a poco la vida te va baqueteando, pero hay que intentar... Cuando has dicho lo de como un niño, ¿no? Parece que te lo dicen con una forma como si fuese mala. Cuando no... Creo que cuando eres niño es cuando más aprendes, porque estás más abierto y prejuzgas menos. Creo que el delfín es el único animal que siempre juega hasta que se muere y siempre aprende, ¿no? Creo que jugar es bueno. Y también en el skate y en el surf, el skate es algo más duro y te va doblando un poquito más, ¿no? Pero leí un artículo de la surfer que se titulaba Lifer, ¿no? De aquellos que decidían hacer algo durante el resto de su vida y cómo planeaban sus vidas, ¿no? Al final también es una forma de ser honrado contigo mismo, ¿no? También mi padre ahora tiene 87 años y todavía imparte él clases de karate, es noveno dan, es un Sihan, es un gran maestro, ni siquiera un sensei. Y tiene 87 años y los que están con él, ostras, ninguno baja de 80. Y ahí están haciendo karate. Y es precioso. Hace moverse el pensamiento, hace moverse el cuerpo, hace retroceder o echarle un buen pulso a la vejez. Y eso creo que es buenísimo. Entonces la visión que tienen los niños y el hecho de jugar, ¿no? Con el skate o con el surf, yo creo que es lo más grande que hay. Total. Te va a hacer levantar con ilusión, esperar un nuevo día que no está prometido para nadie y eso, tener un motor de la vida creo que es de lo más importante que hay. Sea lo que sea, tú decidirás cuál quieres que sea, pero... Que hay algo que te impulse, ¿verdad? Eso es. Arzuaga suele decir que la muerte ya está arreglada desde que de la vida. De eso no te preocupes. Tranquilo, y además ahora
al menos en nuestra sociedad tenemos paliativos de todo tipo para que aquello no... Bueno, va a ser doloroso si tienes mala suerte, pero no es como antaño, ¿no? Claro. Pero es que encima la muerte, que es algo que la gente la esconde, le da sentido y brillo a la vida. Nadie quiere un concierto que no se acabe, ¿no? O sea, tiene que acabarse. Y los tramos que contengan es lo que va a hacer la buena, no todo lo que dure o deje de durar. Es como la llenes tú, decía Arsaga. Ahí está el meollo, ¿no? La carne del asunto. En cómo le des tu sentido a la vida. La vida es nacer, desarrollarse, tener hijos y morir si quieres lo último de tener hijos. Hay una metáfora preciosa de la vida, se lo oía a Bartolt Lynch, al campeón del mundo, ¿no? Él decía que solía llevar a su hijo a jugar al fútbol, nuestro fútbol. Y que solía observar el banquillo de su hijo, del equipo de su hijo, o de los otros banquillos, y que siempre había alguien ahí, los chavales, los que están chupando banquillo, ansiosos, ¿no? Con esas ganas de participar, de ser parte del juego, ¿no? Y que él miraba y como mirando al entrenador diciéndole: venga, dale una oportunidad al chaval, tío, lo va a dejar todo, tío, lo va a dar todo. Y entonces decía: nosotros ya estamos en el juego, nosotros estamos jugando ya, en la vida, haz que merezca la pena. Solo hay una oportunidad, one shot, solo hay una vida. Y todo lo que te dejes en el tintero, mal asunto. Es curioso, ¿verdad? Porque me gustaría ir un poco también a tu padre, lo que has comentado del karate y cómo fue crecer a su lado. Sí. También, sí, el tema de la muerte es un tema para mí muy interesante, porque es lo que le da sentido, ¿no? A lo que decías, ¿no? Nacer, extenderse y morir, ¿no? Pero qué fácil es, ¿verdad? Como entrar en esa programación diaria y olvidarse de lo que es esto, ¿no? Del regalo que es cada instante, ¿verdad? Wow. Cada momento que vives, cada situación que puedes vivenciar, experimentar, sentir, y con qué facilidad nos metemos en esa rueda, sí. Hasta que a veces hay situaciones, ¿no? que nos tocan, ¿no? Pero antes de eso, ¿cómo fue crecer al lado de alguien, con lo que has comentado, que a su edad esa disciplina, esa motivación, esas ganas, ¿no? Tuve muchísima suerte, soy una persona muy, muy afortunada en ese aspecto. Mi madre también era una persona bellísima, impresionante. Había sido educada fuera, en los tiempos de Franco, le había mandado un internado a Francia, y una persona muy, muy bella por dentro y por fuera, y era también sensei, era maestra de karate. Todavía paseo a veces por Algorta y alguna persona me para y me dice, ¿no?, que mi madre era su maestra. Y de hecho hay muchos de los de Algorta, hay algún surfer que le suelo vacilar diciendo: tú has estado en pelotas en mi salón, porque el vestuario es mi salón de mi casa. Y ahora vivo en el dojo, lo cual es un círculo precioso de dar la vuelta. La lonja donde estaba el dojo de mi familia es ahora dos casas. Una la tiene mi padre cuando vuelve de Donosti, y así es mi vecino perfecto, que yo te digo, hombre, joder, se ausenta, no arma fiestas y te llena la nevera. Es delicioso. Es una buena persona. Y mi padre, sobre los 38, lo cual es lejos, él había hecho deporte, siempre había creído que el deporte es algo que te da salud, y él siempre ha hecho deporte por salud. No, cuando dejé el karate para hacer skate y surf, que lo seguía haciendo, pero tuve un momento que tuve que elegir, le solía comentar con cierta sorna a sus amigos karatecas, ¿no? Yo había hecho mucho karate, hice mucho karate. Estos jóvenes que les gustan los deportes lúdicos, ¿no? Para él era no simplemente, es mucho, salud. El karate, cada vez que entrábamos en el tatami, saludas,
recto y inclinando la cabeza, mirando al frente y dice sos, que es como un sí señor, ¿no? Hay que recordar que es un arte marcial, o sea, tiene disciplina, lo cual yo no creo que sea malo. Cuando entras, todos los que hay allí, por supuesto el maestro es el maestro, ya no es tu madre ni es tu padre, eso para empezar, pero ni siquiera es ese amigo que cuando sales y cierra el dojo a las 10 de la noche se toma una cerveza contigo, que ese es mi padre, ¿no? Que lo va a hacer con las personas las que da clase, pero dentro es el maestro y fuera sigue siéndolo de alguna forma, ¿no? Porque es el maestro, es así, ¿no? Entonces yo crecí entrenando igual a los 10 años, bueno, desde los 9 o desde los 7 años o así, los sábados hacía karate, ¿no? Entrenaba solo con mi padre, ¿no? Para campeonatos y para mejorar, porque en el futuro pues es posible, supongo que pensábamos que yo sería el cuerpo y él la mente, ¿no? Que llega un punto en que mi padre pues físicamente pues ya no puede igual hacer algunas posturas o movimientos y yo sería esa parte, ¿no? Y aparte porque a mí me encantaba y porque estaba metido dentro de la familia, mi hermana hacía karate, mi madre hacía karate. Y luego ya me hablaron con el profesor de gimnasia del colegio inglés al que iba y ya empecé a entrenar solo con 9 y 10 años. Y tienes que darlo todo. Y no hay nadie ahí con un palo para decirte que corras esas escaleras largas y no te dejes nada en el bolsillo, sino que lo des todo. Hay un vídeo de Nacho González que se titula Hungry, lo recomiendo a todo el mundo, sobre todo porque Nacho es un cielo, es un tío especial. Es muy especial, sí. Y contagia mucho la vida, y eso es muy importante, tener ilusión por la vida. Y en ese vídeo sale un pastor negro que ha sido DJ o ha sido DJ de la Motown, creo, en concreto, y explica lo que hizo todo el tiempo que consiguió para llegar a la Motown, ¿no? Y en definitiva, que es el título del vídeo, él dice que él puede decir que hubo un momento en el que estuvo hungry, que estuvo hambriento, y que lo dio todo, absolutamente todo, que no se dejó nada en el tintero. Y eso le pedí a la juventud, y eso le pido a la gente en general, que sea lo que sea que vaya a hacer, que no se deje nada, que lo dé todo. Yo durante ese tiempo y durante el skate y eso lo di todo. Dormí en la calle, en Estados Unidos, en Dallas. ¿Cómo fue cómo te acercaste al skate? Sí, a ese mundo. Digamos que el karate hice un montón, ¿no? Toda esa disciplina. Claro, tú creciste en eso, Crecí ¿no? dentro del dojo, formación de la personalidad, respeto a los demás, reprimir la violencia, esfuerzo y constancia. Eso es el karate no se llama karate en verdad, es karate do. Igual que judo, igual que kendo, igual que kido. Do es camino. Y karate quiere decir mano desnuda o mano vacía. Es el camino de la mano desnuda. Entonces esta sociedad ha olvidado, no te dan el camino, nadie quiere el camino. Quiere decir que yo veo desde lejos las redes sociales y parece que las inventa un narcotraficante. Son impulsos bestiales en el que no aprendes nada porque no hay camino. Aparece un tío descolgándose como medio de la ola durante 3 segundos, ¡bam!, sale con un tubazo y el spray, pum, pum, y cuando acaba quieres otro, ¿no? Porque han sido 3 segundos de máxima adrenalina, pero no has aprendido, no has visto realmente cómo ha visto en la ola, ¿no? Cómo se ha situado, cómo ha remado para ver dónde colocarse, cómo ha agachado la cabeza y no ha dejado nunca que supere la tabla más de la mitad de la pared, porque si no le engancha el labio y se le catapulta. Todo eso te lo han quitado, con lo que no has aprendido nada. Y estás insatisfecho y necesitas otra cosa, ¿no? Y ahí va a seguir el rulo, porque te han quitado el camino de todo ahora. Entonces, lo hablamos cuando estuvimos juntos, los rituales, esas cosas, ¿no? Sentarte a comer y antaño te decía, cualquiera, aunque no fuese religioso, había algún tipo de agradecimiento. Exacto, o vete a lavarte las manos, Xavi, lo que sea, ¿no? Sí. Y tu cerebro estaba como preparado porque ibas a ingestar comida que en principio supongo que tú querías y tu cerebro iba a acumularla a futuro, porque te habías sentado sosegadamente, te habían dicho en la familia, un momento de tranquilidad, no había televisiones, nadie tenía un móvil, todo el mundo estaba a comer. Totalmente. Y el cerebro estaba a comer. Entonces yo creo que esa ingestión, el cerebro
la acumula de manera una reserva, no para un disparo, pero ahora todo el mundo tienes media hora en el trabajo y la forma solo de comer ya toda pastilla le estás indicando, supongo, al cuerpo que eso hay que fundirlo a toda pastilla. Yo recuerdo uno de mis mentores, lo sigue siendo, pero Paul Chek, un tío americano, me acuerdo que decía que cuando él se sentaba a comer cada día, miraba el plato, ¿sabes? Y daba gracias, ¿no? Qué bueno. Por los alimentos. Exacto. Pero me ha recordado mucho lo que has dicho, ¿no? Ese momento de centramiento, de quietud, ¿sabes? De decir, hostia, gracias por esto, ¿sabes? Él habla mucho de cómo, bueno, al principio, ¿no? Al principio de los tiempos, cómo era sagrado, ¿sabes? El matar. El cortar un árbol. Sí, o incluso matar y cazar un animal. Sí. El ingerirte luego el alimento, ¿sabes? Y agradecer al animal muerto todavía lo hacen gente como Margili. Sí. O yo recuerdo un amigo, Javi Mendizábal, el scatter. Él estuvo en una escuela de restauración de muebles en Barcelona. Uh-huh. Y me contó que había antaño las civilizaciones, antes de cortar un árbol, dormían una noche bajo el árbol que iban a cortar, ¿no? Lo cortaban, agradecían, como has dicho, lo secaban. Todos esos rituales que parecen a todas vistas estúpidos y sin sentido para muchos, igual de los que nos están oyendo, lo que hacen es ralentizar un poquito la vida para que tú puedas de verdad disfrutarla. Cogemos una ola y inmediatamente estamos pensando en remar disparados al pico para sentir otra vez esa satisfacción. Y a veces tienes las sardinas saliéndote de la boca y sigues echando chaos, ¿no? Uh-huh. Y ni siquiera recuerdas el sabor de la última ola. De que creo que es Kepa me la contó, lo que decía Brad Gerlach, ¿no? Que estás acompañando al bien morir de una ola que se generó igual hace 3 días a 3.000 kilómetros. Muéstrale respeto, disfruta de ella y ella se va a llevar algo de ti y tú de ella. Entonces recuerda eso, esa ola. No es fácil, a mí, enseguida se nos baja el velo rojo, ¿no? En cuanto vemos una ola y salimos escopetados a por ella, pero no las disfrutamos. Sí, quieres seguir teniendo esa sensación y hacerlo cada vez más mecánico, más impulsivo, ¿no? Pero algo tiene, ¿no? Lo que hablamos del skate, ¿no? Algo tiene, ¿no? O sea, porque quiero decir, creces con esa disciplina, con el karate, ¿no? Uh-huh. Que yo, por cierto, hice de pequeño también. Es un clásico. Y para mí, sí, hay muchos mi maestro me llegó, la verdad. Y siempre me ha encantado todo lo que tiene que ver con las artes marciales porque... Y siempre me ha gustado mucho también Japón, ¿sabes? Sí, desde niño, los rituales, ese silencio, el estar presentes, el descalzarte, cuando hablabas de comer juntos, ¿no? Sin televisión y sin móvil, me ha llegado como una imagen fíjate, del último samurái, ¿no? Que todos comiendo, sentados, y estás como pensando, joder, imagínate poner una televisión ahí dentro, ¿no? Un móvil. O sea, qué imagen, si lo viésemos desde fuera y siendo totalmente conscientes, ese momento, ¿no? Cómo es la comida, cómo es el estar haciendo karate. O sea, quiero decir que son momentos sagrados, ¿sabes? Sí. En los que el respeto siempre por encima de todo, el no estar distraído, el no estar pensando en otras cosas, el poder disfrutar y bueno, sí, poder estar en ese momento, ¿no? Todos juntos y poder compartirlo, ¿no? Y, quiero decir, creces en eso y cómo entra el skate de repente, ¿no? Creo que fue a través tenía un amigo, Enrique Zamarvide, ahora estará en Suiza viviendo. Su padre tenía revistas de National Geographic, ¿no? Y apareció una foto de un chaval melenudo en California saltando por encima de otros 6 chavales tumbados en el suelo y cayendo en otro patín. Solía hacer eso. Y aquello, Robert Garay, dibujante de cómics y de scatter, decía que cuando su hijo Daniel le vio la primera vez en patín no entendía cómo su padre se movía sin moverse.
Entonces supongo que el skate y el surf, mi madre me llevaba también a la salvaje, ¿no? Y yo veía pues a Gonzalo Gandarias, a todos esos surfear, ¿no? Y verles deslizarse sin esfuerzo, aquello es maravilloso. Supongo que es lo más parecido que tienes a volar sin hacer el loco como Ícaro, ¿no? Como el hijo de Dalos ahí, ponerte plumas ahí y lanzarte para arriba. Está el ala delta, pero ostras, tío, yo todavía tengo mucho vértigo. Sí. Pero el skate y también yo esperaba al colegio inglés en la parada del autobús en la Campa del Muerto, la Campa del Safi, ahí en Landacari Aguirre, a esa hora. Y solíamos en pantaloncitos cortos, incluso en invierno, y con una gorra como Angus Young. Yo iba igual que Angus Young. Eso curte, en todos los sentidos. En el frío y en la cabeza, porque pocas mofas echaba la gente. Y le vi pasar a Paul Basáñez, él es escultor. Y Vale Castola, que justo empezaba, sería el 75, 76, supongo que se había muerto el dictador y por fin se pudo respirar. Y Paul bajaba ahí, le vi bajar lo que acabas de comentar, ¿no? Como un maldito hijo del viento, tío. O sea, con esa gracilidad, es la diferencia entre la moto y un coche. Un coche lo mueves con las manos, una moto la mueves con el core, ¿no? Con el centro, con el equilibrio. Creo que el equilibrio es lo más importante en la vida, todo es equilibrio al final, las borrascas, los anticiclones, cómo se tiene que compensar eso, cualquier cosa. Entonces le vi a Paul Basáñez bajar y se llevó mi corazón, me aluciné con un bloque, flipé. Así que por la primera comunión, esas cosas que nos hacían hacer, me libré lo de marinerito, gracias a Dios. Nunca mejor dicho, gracias a Dios. Y me pidió un Sancheski del 2, gracias José María Sánchez, el inventor de Sancheski. Él se fue a Estados Unidos a hacer la carrera de ingeniero, es de Irún. Y le gustaba el esquí, Sánchez esquí. Y se trajo el skate y lo hizo. Y todos le debemos a José María eso. Pasada, ¿verdad? Es una persona increíble. ¿Qué actos pueden generar tanta repercusión, verdad? Una persona que se ha ido a Estados Unidos y vuelve con la idea y tiene las narices y saca un monopatín y ese gusto, ¿verdad? Que genera yo, fíjate, una época que pasé como más, un poco cansado y agotado de todo el tema de obligarte, ¿no? En el surf a hacer giros, a querer siempre, ¿no? Querer llegar, el no disfrutar, no siempre estar como proyectado hacia adelante. Y me acuerdo que tuve una época en la que empecé a patinar porque siempre me había gustado desde niño y vi que era lo que me estaba como llamando en aquel momento. Estaba como el surf estaba, bueno, también fue típico verano que escaseó bastante olas, pero yo estaba con ganas de volver a sentir, ¿no? Algo así. Y ahora que viéndolo y viendo esa etapa en la que estuve como más apagado con el tema del surf, valoro cada vez más, y muchas veces la verdad que no hago giros en el día a día ya, valoro cada vez más la sensación de deslizar, ¿sabes? De fluir. Me ha recordado mucho lo que has dicho, porque sí, de fluir, incluso de tirarte por una cuesta, ¿sabes? De ir con eso, o sea, wow. Es ¿verdad? Es especial. Es especial. Especial. En Usategui ahora ya es más difícil la cuesta, ¿no? Yo solía ir con Abel, de gran amigo Abel, o con Cuco, con Aitor Elorriaga. Estaban todos, gente que ahora ya no patina, ¿no? Y otros surfers, Dani Trigui, Merete, que ahora está en Lanzarote. Entonces Chovi Niceta, Fede, todos están por allí, ¿no? Y era una cuesta negra de asfalto y a la izquierda había como una acera y un seto y con una entrada de garaje, seto a la izquierda con acera, bajada de garaje y al otro lado otro garaje con una rampita. Entonces estaba claro cuál era la ola, bajabas, pegabas giro, te metías por la rampita y llegabas al seto que era el tubo. Te frenabas, el seto acabó con forma de la mano, estaba pulida, ¿no? Exacto.
salías del tubo, agitabas el pelo, por supuesto, del spray que te había sacado el tubo, y atacabas ahí con toda furia a hacer un piedra bomba y a ver si caías el aéreo, que jamás lo caías en la rampita de garaje. Pero las cuestas, que es el origen del skate, y más en Algorta, que es una colina, atrae mucho, ¿no? Supongo que es algo natural, ¿no?, del ser humano. Si ves una cuesta, tirarte para abajo; si ves una cuesta, tirar para arriba, ¿no?, un monte. Entonces, las primeras bajadas de Rigúnaga que hubo, ahí hay verdaderas bombas para bajar, ¿no? Qué desfase, ¿verdad? Tirarse por ahí. Yo cada vez que veo esa cuesta, tío... Es muy estrecha y tienes que ir decidido y saber. Sobre todo tienes que evitar lo que los ingleses llaman speed wobbles, que es cuando coges mucha velocidad. Hay un momento en que, si no estás canteando, aunque sea en skate, tirando un cuerpo del otro para el otro, puede empezar a vibrar el patín, y eso da pánico, tío. Ya, eso es como comas así, vas a comer muy fuerte. Ahora, si libras y en concreto los de Madrid, los skaters, que muchos de ellos llegaron a profesionales la primera vez que llegaron a Algorta, y decían: nosotros nos sentábamos con las mochilas en el patín y bajábamos frenando, y los animales estos se daban patas cuesta abajo. Entonces es algo que en Algorta y en Bilbao la gente sabía tirarse por cuestas, porque siempre lo había hecho. Entonces el skater de aquí, de la cantera y todo esto, como dice Cuco, no es skater de gajo. O sea, la gente ahora patina así. Nosotros, como aprendimos primero por la carretera a hacer los fundamentos, igual que ves a la gente antigua surfear, y sabes surfear con cualquier tabla. Le das igual a un chavalito joven un single un poquito tronchón de un 7 pies, un 7-6 con una quilla, y el pobre no sabe ni ponerse de pies. Ahora le das un trifin y te hace 30.000 chirivueltas. Vale. Entonces supongo que nosotros, como crecimos con cachivaches de esos tronchados, esas tablas que tenían, eran containers de agua, y con cada curva, la curva del tren iba creando meandros, ¿no?, porque iba cayendo el agua y cada curva iba llevando... Por cierto, Billabong es meandro en aborigen. ¿Ah, sí? Sí. Billabong quiere decir los meandros de los ríos, en Billabong en aborigen. Vale, joder. Entonces va chorreando de la Diorane Boris, que creo que era Erandio, y Boris era el perro del tío que las hacía, de la tabla de Fede y de Triwi, y con cada curva quedaba el tren del oeste, el verde ese, ¿no?, con Chiwisky el pica, iba tirando el agua, y Triwi, igual, que era el más pequeño, yo iba detrás de las 5 tablas a ver si no pagabas. Joder. Todas puestas estos tíos agachados, a ver si... Pero los principios no son mejores ni peores, pero sí son diferentes y son muy, muy curiosos. Y como habíamos dicho, digamos que el skate y el surf, yo creo que a todo el mundo le llama la atención cuando lo ve. Ahora se ha democratizado, gracias, unos dirán gracias, otros dirán no gracias, a las escuelas y sobre todo a los corchipanes, porque antes era selección natural, con un trifin de papel de 5-0 y un rocker que parecía que te iba a sacar la punta al ojo. Sí. Selección natural. Fueras una maquinilla o no, ibas a dejar el surf. O tenías ganas o... Ibas a dejar el surf. Hablando un poco de las escuelas, y por supuesto sin juzgarlas, pero simplemente, ¿vale? Como tratamos aquí de hacer siempre todo, ¿no? Simplemente viendo un poco, ¿no? ¿Cómo ves un poco el hecho de que cada vez, sí, esa rapidez, ¿no? Para todos, ¿sabes? El hecho de que las personas también dejen de pasar por esos procesos naturales para poder, bueno, para poder crecer en una disciplina, ¿no? Como puede ser el surf o el skate también, ¿no? El skate lo veo un poquito más sencillo, quizás porque el terreno es más controlable y los consejos pueden ser más fáciles, y sobre todo no vas a tener tantos problemas en el terreno. Quiere decir que estás en el skatepark, a esta hora se hacen escuelas, no sé, no hay problema tanto. Me gusta lo que has comentado, porque voy a hacer un paralelismo con el karate, que es otro deporte, ¿no? Que los dos, el karate-do, que admiramos las artes marciales, y que en general tanto el skate como el surf va a ser una disciplina que vas a tardar años en
enterarte un poquito. Y vamos a hablar del surf porque contiene también el llegar a una playa cualquiera y saber algo de meteorología, saber qué va a pasar, o saber algo de fondos, que ahí donde no rompen las olas es donde está la corriente, ¿no? Que la gente ve, no hay olas, ahí está seguro, no, pues no. Ahí es donde no tocas fondo y donde te vas a ir para allá adelante, ¿no? Entonces yo me hago esta pregunta, si viniese alguien a mi padre y le dijese, ¿podemos hacer un curso de karate de 2 semanas? Claro, en 2 semanas mi padre justo, no sé si conseguiría que te atases bien en el cinturón del karategi. Ahí me contó una metáfora preciosa de un ladrón que iba vestido de samurái en Japón, en la edad medieval. Se hacía pasar por samurái para sacar dinero y que no le matasen. Y se cruzó con un verdadero samurái y cometió el error de chocarse con él, ¿no? Y no le saludó y le retó al amanecer. Y estaba vendido, no sabía nada. Así que con toda humildad se fue a de un maestro y le dijo que qué podía hacer. Le dijo, bueno, que tenía que tener honor y ir allí, que lo que podía hacer es tirarse las 24 horas que le quedaban aprendiendo a arrodillarse y a colocar bien el cinturón cuando estuviese de rodillas. Y eso hizo el buen hombre. Y llegó el amanecer y se plantó delante de él y lo hizo con tanta maestría que el otro se rindió antes de empezar el duelo, ¿no? Y luego le contó la historia y la doctrina, ¿no? Es bonito. Entonces quiero decir que no es de mi padre, pero él me comentó la forma que él ve de dar, de educar a alguien, o de como maestro, ¿no? Cómo se tiene que comportar un maestro. Un discípulo no es un envase al que tú debes llevarle todo el líquido, todas tus ideas, volcárselas ahí dentro. Más bien tienes que ser como alguien que le inspire, que le dé una antorcha y le enseñe el camino, el do, y que él vaya descubriéndolo, ¿no? Eso creo que son los buenos maestros. Las ayudas son buenas, pero te debilitan. Total. Entonces, si a alguien le estás metiendo todo el día dentro del agua y le estás empujando o diciendo cómo tiene que coger la ola, si no le estás antes enseñando, le estás cebando. La sociedad ahora, la gente cree que elige, pero nos están cebando. Te dan lo que ellos quieren que veas y claro, esperando a San Martín, ¿no? A que llegue San Martín. Entonces, creo que es que enseñar es inspirar y luego dejar que esa persona descubra. No le quites el placer del descubrimiento, ¿no? No se lo des todo mascadito. Ganarte las cosas, ¿no? Con cierto sufrimiento, creo que es bueno. Hay veces que suena a cosas viejunas, incluso, por así decirlo, de derechas, lo que sea, ese tipo de cosas, y creo que están muy alejadas de todo eso, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? La capacidad, ¿no? de ser fiel a ti mismo, ¿no? De sacrificarte, y por supuesto de afrontar los malos tragos de la vida porque forman parte de ello, y creo que para ser feliz tienes que haberlas pasado. No busques, no te tires de cabeza algo, sí, ¿no? Sí. Pero hablando de... ¿Te acuerdas de lo de niño que hemos hablado? Sí. Hay una canción que se titula, creo que es Jumping Out of the Garage o algo así, ¿no? Y en la canción él cuenta que de crío, pues que es un crío que se sube siempre al garaje porque cree que va a volar y salta, ¿no? Y todo el mundo dice, actúa como un crío, no se entera, ¿no? Y sigue creciendo y el tío sigue subiendo al tejado y saltando desde el garaje. Es una metáfora, ¿no? Sigue dándolo todo, sigue tirándose a muerte y ellos siguen diciendo que es un crío. Y al final la canción dice, él nunca supo que no se podía volar, así que saltó del tejado y voló, porque no sabía que no se podía. Entonces el intentar esas cosas, ¿no? El tener esa mente que dices de crío y seguir ahí, dale que te dale, no siendo fiel a las cosas que haces, yo creo que es bueno. No tienes que... Yo no me veo de otra forma vestido, yo acabo de cumplir 57. No acabo de cumplir, mentira. ¿Te acuerdas? He cumplido 5 del ictus, pero tengo 57, va a hacer 58 y yo no me veo de otra forma de presentarme a la vida que lo que siento por dentro, ¿no? Uno tiene la edad que siente y si
Yo ahora estoy más en forma con 57 que cuando tenía 40. Estiro 2 veces todos los días. Intento comer bien. Lo que aprendí con el cáncer es la vida se agarra a la vida. Quiere vivir como una loca. Si Miguel, mi amigo Miguel, suele decir una broma muy, muy buena que es qué mal has tratado la vida, tío. Al revés de que mal te ha tratado la vida. Hay gente que dices, tío, pero cuídate un poco, a poco que le des. Joder, salir del ictus y al de 6 semanas yo estaba surfeando. Cuídate, sí. Estira. Es increíble eso que comentas, como la diferencia entre ver la vida como una escuela, ¿no? Uh-huh. Un crecimiento, un aprendizaje diario. Sí. El invertir o cambiar las palabras, ¿no? Lo que decías de por qué, en vez de por qué, ¿no? La queja egocéntrica, por qué a mí me pasa esto, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tal? Eso no puede ser. ¿Para qué, no? ¿Para qué me está pasando esto, no? ¿Por qué? ¿Para qué tengo que aprender con esta situación? Con esas circunstancias que te sacan de la zona de confort, que te hacen, que hace que emane de dentro, ¿no? Lo interno salga, esa fuerza, ese potencial que tenemos, ¿no? Ante las circunstancias más potentes, en vez de acostumbrarnos como a vivir en la comodidad, ¿no? y en un ocio constante que al final se vuelve caprichoso, sí. ¿no? Porque caprichoso de esa mente que quiere siempre lo mismo, que quiere mantenerse ahí. Hablábamos antes también de la muerte. Sí. Volviendo un poco a ese tema, hablabas también del cáncer, sí. Hablabas también del ictus. Quizás, pregunto, uh-huh. circunstancias desafiantes, ¿no? Que te hacen volver de nuevo a lo básico. A lo básico y a la vida. Sí. Es yo cuando tuve cáncer a los 14, digamos que el karate, sin saberlo, me preparó para ello. Yo entré con una forma física bestial. Había sido campeón de España 2 veces y no sé cuántas de Euskadi. Y eran otros tiempos. Me rajaron en canal, de arriba abajo, como un palmo, todo, músculos, todo. Me quitaron el bazo, un pequeño biopsia del hígado, un trocito del hueso, algunos ganglios. Eso la segunda vez, la primera vez solo me quitaron el ganglio que lo tenía inflamado, ¿no? Me cosieron entero por dentro y las 24 horas primeras fueron durísimas, muy, muy duras. Creo que comentó aquí Kepa, una cosa que le conté cuando descubrí lo que era la vida, al menos lo que yo vi ahí, ¿no? Mi madre había salido de la habitación un momento y yo conseguí bajarme con los tropecientos puntos que tendría por dentro, no tengo ni idea. Y el palmo de cicatriz como un cerdo en la charriboda que tenía en la tripa, ¿no? Así que me acerqué como pude a la ventana, abrí el visillo, miré para abajo y lo que vi me cambió. Era un parque y había un niño con una pelota y un señor paseando y una mujer con un carrito, con un bebé. Y me di cuenta que la vida no se había parado, que la vida seguía, que la mía se había parado. Y que la vida iba a ser lo que yo decidiese, ni más ni menos. Que cada día iba a ser igual o mejor el siguiente. Y que estaba en nuestra mano, ¿no? Ser positivos y tirar para adelante en la vida. Y luego aprendí otra segunda cosa, ¿no? El dolor fue bastante intenso, la verdad. Y cuando salí todo encogido, ¿no? Ahora peso 48 kilos. Salí con 37. Era pellejo y huesos. Y blanco como la carne. Y le miré arriba a mi padre, ¿no? Y le dije un poco teatrero, ¿no? Creía que no salía de esta. Y mi padre me dijo una cosa. Me miró con tranquilidad y me dijo: ojalá, hijo, la vida no te eche todo el dolor que un cuerpo humano puede soportar, porque no te imaginas todo lo que podemos soportar. Y tenía razón. Eso supongo sería un grado 7 de dolor. Y habrá grados 10 y 11. Pero también aprendí otra cosa. Yo durante los siguientes 15 años, todos los días, todos los años me hacían la ITV. Iba ahí con mis análisis a la sala de espera ahí en Marqués del Puerto, ahí al lado de la heladería Alaska. Ahí tenía el oncólogo y yo subía con esos papeles, ¿no? Que ya podías abrirlos, que no ibas a entender nada. Está reservado a los druidas, ese es un idioma que no entiendes. Y te sientas ahí en
entre gente que tiene en su regazo su vida, lo que le va a pasar, ¿no? Las caras de la gente, hay niños más jóvenes que tú, esos dan más pena, hay señores más mayores. Eso es peor que el infierno, ¿sabes? Hay un sitio peor que el infierno, la sala de espera. Una vez que entras en el infierno ya bregas con lo que sea, ya tiras para adelante. Y como dicen en el chiste, si en el infierno te llega la mierda hasta la nariz, no hagas solitas. Pero quiere decir que hay tiras para adelante, pero el no saberlo es angustia, eso es lo peor del mundo. Y el dolor crees que... Perdona que te interrumpa, ¿y qué se te pasa por la cabeza en esa espera, tío? Hubo una vez, yo tenía 27, 28 años, había vuelto de Corralejo. Yo venía de haber sido scatter y de haber dormido en la calle, haber patinado como un salvaje. En ese momento estaba trabajando en hostelería pues unas 7 horas, surfeaba 4 horas y tenía una novia canaria. Y llegué allí y en la sala de espera y el oncólogo le hizo pasar primero a mi padre. Eso fue terrible, 30 segundos duró, los 30 segundos más largos de mi vida. Sí se alarga el tiempo, ¿eh? Yo puedo asegurar, Einstein tenía razón, es muy relativo. Salió mi padre, escopetado al pasillo, bastante enfadado, y me dijo que viniese, ¿no? Que él no tenía esa enfermedad, que tenía que hablar con el oncólogo conmigo, ¿no? Y yo me senté delante del oncólogo, ¿no? Dentro de esos 30 segundos pensé, ha vuelto, el cangrejo ha vuelto, está aquí de vuelta a dar la tabarra. Y me imaginaba que físicamente iba a poder con él, ¿no? Porque siempre he sido muy afortunado con mi cuerpo, ¿no? No cojo grasa, no peso demasiado y debo tener un corazón, ahora te diré por qué, especial. Pero no sabía psicológicamente cómo iba a pelear. Al final peleas porque no hay otra, ¿eh? Uno puede llorar dos días, pero al final pues, no queda otra que agachar la cabeza en run the hard yards, ¿no? Que dicen los ingleses, correr las yardas duras. Y me senté delante del oncólogo y me pidió un poco como perdón, ¿no? Me dijo, perdona, eran otro tipo de... No sabíamos estas técnicas, no sabíamos cuánto se tenía que radiar, ¿no? Todo esto era nuevo, ¿no? Y bueno, parece ser que os hemos radiado demasiado, ¿no? Básicamente nos habían tostado demasiado. Y algunos, pues depende cómo te habían cubierto, con plomo, zonas, ¿no? Yo tuve suerte y me cubrieron los pulmones. Y me dijo, la gente se está muriendo de ataques masivos cardíacos, Eduardo, sin antecedentes coronarios en la familia. Pero yo sabía la vida que había pasado. Yo sabía que mi corazón ya se hubiese caído encima de la novia canaria, como guantes. Y yo le miré y le dije, tranquilo, Jimeno, yo estoy bien del corazón. Y él me miró y me dijo una cosa, pero de película alucinante. Me dijo, están muertos antes de tocar el suelo. Les estalló el corazón en el aire. Ya no había nada que resucitar. Pero a mí me salvó el skate y el surf, porque hice tanto deporte, que a pesar de las obstrucciones, o quizás puse al máximo mi corazón. La motivación, ¿verdad? Y todo, porque no solo el deporte. Las ganas de vivir, es todo, es un conjunto. Es las ganas de vivir. Es un conjunto. Yo creo que muchas veces nos cuesta enterarnos, ¿no? Porque sí. Nos cuesta enterarnos de... Lo que decíamos antes de empezar, ¿te acuerdas que has estado hablando de la puta manía que tenemos de cuantificar siempre todo, ¿no? Siempre. Y que no es más que otra visión egocéntrica, que como si pusiésemos, ¿no?, en una tabla, ¿no? Este vivió 100, este vivió 80. Eso es. Y creemos que porque vivió 80 o vivió 6 años o vivió 2 o... Mejor o peor, no. Eso es. Cantidad no es igual a calidad, pero nos la han metido, nos la han dado. O me digas cuándo, pero nos la han dado. La gente quiere muchas cosas sin saber si son buenas, digamos, o sea... Y cómo el vivir también, vivir presente, ¿no? Cada día, ¿verdad? Sin esperar, sin expectativas, simplemente disfrutando de cada instante, ¿no? Con lo que cuesta, ¿no? Porque estamos como muy proyectados siempre hacia adelante, pero a mí también me ha ayudado mucho porque yo he tenido a lo largo de mi vida mucho miedo a la muerte. Uh-huh. Ha sido uno de mis grandes miedos, como a lo desconocido, ¿sabes? Y meterme en la mente y pensar, ¿no? ¿Qué sentido tiene todo esto, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué tal, no? Pero te das cuenta que cuando empiezas a dejar de proyectarte y empiezas a estar aquí,
Empiezas a vivir. Y empiezas a vivir. Sí. Y empiezas a vivir. Se diluye también ese miedo, ¿sabes? Sí. Porque no... Pues cuando llegue, llegará y ya está. Lo de Rabbit, acuérdate. Todas las personas mueren, solo algunos viven. Es importante eso, lo que has dicho, ¿no? Ramón Lobo era un reportero gráfico de guerra. Él le detectaron también un cáncer, ¿no? Intento ver a mucha gente así, que ha pasado por cosas duras. Son gente especial. Han visto otros lados, otras cosas y son gente ¿Cómo han vuelto a conectar, verdad? Ramón decía que la muerte es un problema para el que no ha vivido. Ese es el problema, ¿no? Entonces, como has dicho, cuando empiezas ya a diluir todo eso, a que no te impulse la vida todo el rato, antaño, yo supongo, que vivía en el presente también, igual que el reciclaje, todo lo hacían antaño, porque todos hemos comido de sobras y nos hemos puesto los pantalones de nuestros hermanos con parches. Y igual se vivía al presente mucho y me imagino que más hacia atrás, porque el nardentano, el cavernícola, no podía proyectarse mucho más para adelante. O comía ese día o hasta luego, ¿no? Claro, la propia vida te llevaba. Te llevaba a eso, ¿no? Ahí. También tendemos a olvidar que ahora no perseguimos al bisonte, pero vamos a trabajar. Y de repente la gente va a trabajar, va amargada, ¿no? Y se olvida que eso es lo que está haciendo en vez de perseguir bisontes. Y quizás tendría también que... Hombre, es fácil decirlo, ¿no? Pero es lo que has dicho. Va todo muy rápido y no da tiempo a nadie a pensar. Y antes de que te des cuenta tienes una cantidad de mochilas creadas ahí. E incluso en esos momentos que dices, ¿no? Cuando pues de repente te dan una noticia así, ¿no? Eso cambia todo, ¿eh? Cómo cambia todo. Y luego también esto... Cuando hay una aceptación sobre lo que está sucediendo, ¿no? No un enfado porque no quieres que eso suceda, sino una aceptación, es como que vuelves de nuevo a la unidad de la vida, ¿no? A entender que todo es lo mismo, que muchas veces has mirado a uno, a una persona u otra, enfadado, criticando, juzgando. Y son esos momentos, ¿verdad? Esas circunstancias tan desafiantes las que de repente te hacen darte cuenta, ¿verdad? Puedes hacer, creo que les llaman crecimiento postraumático. Lo habrás visto si al entrevistarle a Kepa o si hablas con Akecha, Chirri, mi amigo Chirri. Hay veces que no pasa, ¿eh? Pero lo normal, yo al menos, tanto mi madre como mi hermana han muerto de cáncer, ¿no? Y yo he sido afortunado de estar vivo 2 veces. He bailado con la parca. Lo primero que piensas es, haz que merezca la pena, ¿no, tío? Joder, te han dado una tercera oportunidad. Por algún motivo, ¿no? Por algún motivo estás aquí. Y segundo, haz honor a tu familia, no a tu madre, que es una persona bellísima y la quiero con locura, y a mi hermana, que me acompañan siempre, ¿no? Pero sobre todo, si te da tiempo a pensar, llega un punto en el que dices, yo al menos, yo lo que me planteo ahora, lo que me da vueltas en la cabeza siempre, primero, perdona a todos aquellos, perdona Alex, a todos los que alguna vez he cometido un error con ellos, ¿no? Total. Todos cometemos errores e intentamos aprender de ellos, ¿no? Lo que pienso yo ahora realmente es la vida mejor conmigo dentro, ya que me han dado esa oportunidad. Hago lo suficiente por otras personas, no vivo siempre para mí, entrego parte de mi tiempo a ayudar a otras personas, como a Naya, como a Gorka, como a Inés, como a los que me rodean, ¿no? Intentar de la forma en que se pueda, ¿no? Hacer esas cosas. Si vas caminando, de repente me gusta estar en casa tranquilo, ¿no? Porque cuando salgo intento ser no social, o sea que intento estar atento a lo que está pasando. Igual recuerdo no hace mucho, estaba en el metro, iba a llegar la parada y había una señora enfrente mía en diagonal, era mayor, ¿no? Y yo le estaba viendo, yo soy curioso y me quedo con las cosas, ¿no? Y yo le estaba viendo dónde estaba dirigiendo la mirada y asumí que estaba buscando un sitio para agarrarse y que ese levantamiento hasta donde iba a irse iba a ser complicado, no iba a llegar igual, ¿no? Así que le miré a los ojos, le sonreí y solo puse el brazo rígido. Solo hubo que hacer eso. Estar en el momento, saber que esa persona lo necesita. Ella me sonrió, agarró el brazo y de ahí pasó al otro lado, ¿no? Y la agarró. Puede ser la señora pescatera de Eroski, que va con las cajas de corcho llenas. Y han quitado el petal, tío, de los basuras.
Y la pobre no puede elevarlo. Le ves, te paras, levantas y lo tira. Y solo ha sido estar presente mientras estás viviendo. Estar ahí. Estar ahí. Hablando justo hace un par de días con un amigo que, bueno, hablando un poco sobre el budismo, sobre un poco yo desconocía, o sea, siempre me había llamado mucho la atención, ¿no? El budismo. Todas las religiones en general, ¿no? Sí, algo que siempre muy sabio que aportar, ¿no? A esta experiencia. Y recuerdo que me comentó como un poco cuál eran el proceso para que una persona pues bueno, fuese lama, ¿no? Y bueno, me contó como una anécdota que hablaba de que son como 3 años en los cuales pues hay mucho estudio y mucha meditación. También te retiras, ¿no? Como pues a un monasterio, a un lugar, quiero decir, no sé si se llama monasterio, pero a un espacio un retiro. A un retiro, eso es, lejos de la contaminación y del ruido, ¿no? Que vivimos, para poder conectar mucho más con la esencia, ¿no? Y la pregunta era como él a su maestro le preguntaba, ¿cómo sé si este proceso, ¿no? ha tenido sentido, ¿no? Y le dijo, ¿eres mejor persona ahora que antes? Esa es la clave. Es decir, ¿eres mejor persona ahora que cuando entraste? Ese creo que es el viaje, el único que merece, ¿sabes? Y al final, si te fijas, ¿no? En todas las religiones o en todos los apuntes más sabios a lo largo de la humanidad, que tristemente muchas veces ahora pues la sociedad en la que vivimos es como que los trata de ningunear, ¿no? o tapar o centrarse únicamente en el dinero y el materialismo, ¿no? Exacto. Que es lo que pueden controlar. Que es lo que pueden controlar, ¿no? Y dices, ostras, qué de sabiduría, ¿no? Qué de aporte a la vida, ¿no? A poder entenderla, y cómo todas apuntan hacia lo mismo, ¿no? A esa limpieza, ¿verdad? A ese, en vez de, no sé, estar constantemente, pues, que todos lo hemos hecho, ¿no? Lo hacemos cuando nos despistamos, ¿no? El estar constantemente, pues eso, ¿no? Comparándote, juzgándote, ¿no? El decir, ostras, me estoy limpiando, es decir, vivo cada vez en una mayor armonía, equilibrio, reflejo de cómo me relaciono con las personas, de dejar... A mí, de hecho, yo soy una persona que he jugado muchísimo en el agua, ¿no? También yo creo que ha sido un poco la repercusión por la cual dejé de surfear un tiempo, pero me contaminaba yo mismo de que de esto, tal, ¿no? ¿De qué va esto? Unos juicios tremendos internos, unas comparaciones, horroroso. Y hace, bueno, pues cuando empecé a trabajar un poco más en mí, de manera más seria, me aparecían situaciones en el día a día en los cuales aparecían aquellas personas a las que tanto había juzgado, ¿no? Vale. Entonces, claro, ahora lo veo que si lo hubiesen visto desde un lugar inconsciente, hubiese dicho, ¿por qué aparece esta persona aquí? ¿No? Este que siempre está rateándome, que quiere coger las que yo quiero, tal, no sé qué. Pero estando consciente, digo, ostras, la vida me ha presentado a esta persona aquí para que pueda verla de otra manera, ¿no? Y le dé una oportunidad, ¿sabes? Y fue súper bonito porque me ha pasado con gente que he juzgado internamente y que siempre me he dicho a mí mismo como que no quiero nada con que no eso. quiero nada con ellos, y de repente cambia la manera de acercarte, cambia el tono, cambia la sonrisa, la forma de mirar, y es otra, o sea, es que es otra persona. Y está en ti, o soy ¿verdad? yo otra persona en ese sí, momento. eso es, porque vi un vídeo hace tiempo, era un crío, tendría, no sé, el chaval 6, 7 años, rubio, albino, estadounidense. Recordemos no llamar americanos, ¿vale? América es América del Sur, del Centro y del Sur. Ni siquiera norteamericano, que está también Canadá y México. Estadounidense. Y al lado estaba su amigo Tyron, negro como el betún. Y le estaba pidiendo a su madre, afeítame la cabeza como a Tyron, vamos a ir juntos a la escuela y la maestra no nos va a reconocer, ya verás qué divertido. Qué está, bueno, ¿no? En la cabeza nuestra, ¿no? Lo que has dicho. Y de repente esa persona no ha cambiado, ¿no? Pero sí también, porque de repente tú, al abrirte y no juzgarle, él descubre en ti, quizás le pasó exactamente lo mismo que a ti. Es esa vida que va, de pechito para adelante, el gallito este que nos la roba a todos. Y de repente algo hace, ¿no? Y hay, la importancia, ¿verdad?,
de no vivir a través de la memoria Ujú. y de los recuerdos y el juicio. Bueno, esos son los niños, memoria corta. Y Darte la y oportunidad. dar la oportunidad siempre a cada persona, porque al final, mira, te voy a decir una cosa, algo que yo experimento y veo. En la medida en la que tú juzgas a alguien, Serás juzgado. estás sosteniendo en el modelo en el que Eso. tú vives internamente, ¿no? Sí. Y en la medida también en la que tú crees que alguien no puede cambiar, Ujú. porque eso es otro tópico, ¿no? Que la gente no cambia, te estás diciendo a ti mismo que tú no puedes transformarte en algo mejor, ¿sabes? Y no, joder. Hay que intentarlo. Siempre. Yo siempre, no, creo que no he avanzado mucho, pero al menos no retrocedemos. Sí, no, siempre Siempre hay que intentarlo. crecer, y al final, porque es el impulso natural, ¿no? Sí. Desde que nacemos, o sea, hay un impulso a tener que crecer, a tener que evolucionar, A dar lo mejor de ti. a dar lo mejor de ti. A ser buena persona. Por terminar un poco, Edu, Ujú. es algo que siempre solemos repetir en todas las entrevistas, pero lo repito porque creo que es importante repetirlo. Es bueno, sí, si no se nos olvidan las cosas. Habiendo experimentado, ¿no? Pues lo que comentabas, circunstancias más adversas, el también tener o haber desarrollado una especial sensibilidad, ¿no? Por lo sutil, por las pequeñas cosas de esta experiencia. Detalles. Viendo un poco también las tendencias actuales de despiste, de poca interacción entre las personas, de poca mirada, ¿no? Esto ya también me decía un amigo, ¿no? Mirar a los ojos es de valientes, ¿sabes? Sí, Y ya no se hace. esa mirada aplastante de los niños, Sí. que refleja que no esconden nada, ¿no? Que hay una pureza Se interna. pueden quedar mirándote media hora, no tiene una violencia, no sé. ¿Por qué Nada. no? Es Te miran, se resultas curioso. total. ¿Qué crees o cómo ves, ¿no? Hacia dónde vamos como sociedad, por lo menos aquí, me refiero? Ujú. ¿Hacia dónde vamos? Sí, ¿tú qué sientes un poco viendo pues las tendencias actuales, ¿no? Quizás sociedades cada vez más radicales, Sí. Sí, es cierto. bandos divididos, Sí. guerras por medio también. Sí. Al final un reflejo, ¿no? Del egocentrismo, ¿no? Humano. Sí, soy un firme creyente de creo que son como las estructuras fractarias, creo que les llaman, ¿no? Que cada parte es igual a la otra, ¿no? Intentaré no dar demasiados rodeos. Si coges a un limpiabotas de 50 años que lleva limpiando botas, se sienta, te mira los zapatos y sabe cómo eres, ¿no? Andy King decía que puedes ver, es entrenador, es coach, fue de Mike Fanning, que puedes ver a alguien surfeando y si sabes lo suficiente bien de surf, sabes si quieres tomarte una cerveza con él, ¿no? Es la impronta que dejamos en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo, ¿no? Entonces, quiero decir que todo es como a escala, lo acabas de describir, ¿no? Es como un reflejo de cómo somos todos nosotros, ¿no? Si miro las redes sociales, como el tipo de comunicación que se lleva, ¿no? De todo rápido, sin que haya tiempo para pensar, ¿no? Me da lo mismo los lados políticos, veo el tipo de mensaje que se da y está completamente masticado, es como para niños. Porque no los critico, a veces, quiero decir que a veces nos olvidamos que los políticos son seres humanos. Total. O sea, quiero decir que no han venido de otra galaxia. Una vez le dije a la persona quizás que más respeto en ese aspecto, que es a Miguel, le dije: ¿por qué no te presentas a alcalde de Palencia? Me dijo: porque todos tenemos un precio y no quiero averiguarlo. Yo le dije: no me lo puedo creer, tú nunca te venderías por dinero. Y me dijo: ¿quién ha dicho dinero? O sea que es difícil, ¿eh? O sea, ponga eso por delante. Una vez dicho eso, el dinero está ganando la batalla, siempre ha sido así, ¿no? En ese aspecto. Yo creo que, sin saber demasiado, solo escuchando a gente que sabe un poco Turiel y eso, no hay para todos, ¿eh? El modelo de sociedad que nos están vendiendo no hay para todos. Eso, pongámoslo seguro. ¿Qué puede pasar? O empezamos a... también la globalización tampoco me parece lo mejor del mundo. Para ciertas cosas sí, ¿no? Pero no para todas. Creo que habría que potenciar más los pueblos, y luego en redes intercomunitarias y luego entre países y cosas así, ¿no? Es complicado. O empezamos a decrecer con suavidad,
o van a querer que, o otros van a decir cómo hacerlo. O sea, hay un montón de gente ahí que no va a querer bajarse del burro, va a querer seguir cogiendo su jet privado, ir a tomarse a París un cortado o a Milán. Y eso no va a dar para todos. Entonces van a querer hacernos esclavos para que ellos puedan seguir de tener esos privilegios. Las redes sociales parece como el soma, ¿no? De un mundo feliz. Totalmente. Entonces, dicho todo eso, en general la gente mala hace más ruido y chilla más. Hay un montón de jóvenes que yo veo alrededor mío que tienen cabeza, que no quieren eso, que están en otro tipo de visión, de la forma de viajar, de todo, ¿no? Entonces, confío en eso, en ese aspecto. Antes me destrozaba por dentro pensar lo que le iba a pasar a la naturaleza, a la vida, y me di cuenta que era la arrogancia del hombre. Nosotros no vamos a acabar con la vida, vamos a acabar con la vida para el hombre. Totalmente. Entonces eso estoy muy tranquilo, porque ya nos sustituirá lo que sea, otro tipo. No vamos a acabar con la Tierra. Totalmente. Es como eso de vamos a terrificar Marte, pero somos subnormales. Si puedes terrificar Marte, haz bien la Tierra. Claro. Carajo. Te sigues proyectando fuera. Exacto. Y en vez de arreglarlo de dentro. Y dejando de mirar el potencial que tienes tú dentro. Entonces creo que ese tipo de eventos sociales tan gigantescos suelen arreglarse un poquito solos, ¿no? Como las tempestades, las tormentas. Pero creo que en general somos muchos y hay pocos recursos. Es como el hombre busca afuera, ¿verdad? Sí. La respuesta es cuando están dentro. Están dentro es la constante. Pero hay que darse cuenta de eso. Hay que darle. Ahí creo que son en 1 metro cuadrado de tierra. Si que alguien quiere leer, es premio Pulitzer de no ficción. Aitor, el cuñado de Aitor Elorrega, me lo regaló. Es un biólogo que explica la naturaleza casi como si fuese una religión. Es una verdadera pasada ese libro. O sea, cada página tienes que parar y pensar lo que te está diciendo, de cómo transporta la savia a los árboles, cómo evitan el sol, cómo una avispa hace esto, cómo un fotón tarda no sé cuántos millones de años en llegar a la corona y tantas horas en llegar a tu piel, todo, o sea, abarca todo. Y lo hace con un misticismo casi en el que dices, pero ¿qué necesitas más? ¿No? Si quieres buscar la religión, perfecto, pero ¿qué hay más poético que vengamos de una supernova, ¿no? Que estemos compuestos de los materiales de estrellas? Eso es una barbaridad. Joder, mira a los ojos a tu chica y dile que cuando estás con ella hay más polvo de estrellas. Si no triunfas, tío, es que la has liado. Tío. Gracias, Edu. A ti, Xavi. Tenemos... Sin micrófono tenemos que seguir charlando. Claro que sí, seguimos, por supuesto. Tienes que decirle a algún coleguilla de esos que tenemos a que picho uno de esos para echarnos unas risas. Hay que hacer una quedada. Gracias, tío. A tope. Bueno. A tope. Pura vida. Pura vida. Juanchi. Gracias, Juan. Máquina. Machín.